fundamental para todo este cuidado que nos trae la ciencia a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo estás, Aye? Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Se escucha muy bajito. A ver. A ver. Un cachito. Hola. ¿Ahí me Ahora escuchan? mucho mejor, sí. Buenísimo. ¿Cómo estás, Aye? Bien, bien. Acá estaba pensando en el clima que tenían ustedes y acá está bastante parecido, te Ah, diré. mira, te iba a Eh, preguntar. ¿No nevadas esta semana ya? ¿Cómo? ¿No hubo nevadas esta semana ya? No, no, de hecho la nieve en la base del cerro desapareció casi por completo, no hubo nada de nevadas y tuvimos como 4 o 5 días de sol y es muy loco porque la sensación térmica que nosotros tenemos acá con sol es muy similar a la que acabas de mencionar que hace ahí en Florencio Varela, aunque no lo crean, ¿no? Es como Mirá, re bueno, loco unos eso, 12 grados, pero están divinos sí, allá también. sí, está muy lindo este fin de también. Ahora en unos días vuelve la lluvia, pero bueno, nada, acá. Esperando que ya en breve arranquen los días más primaverales. Llegue la primavera, que qué lindo que es el sur con la primavera, las flores, los Sí, colores. Una cosa exacto. Sí, la hermosa. mejor época, ¿eh? Otoño y primavera, la mejor época para venir a los que nos La estén mejor época escuchando. para vivir es otoño y primavera. También. Pero bueno, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿cómo estás? ¿Qué tema nos vas a traer hoy, Aye? Bueno, hoy traje un tema que nos quedó ahí colgando del lunes pasado, que eran los psicodélicos. Pues se acuerdan que Sí, estuvimos hablando del tabaco, ¿no? sí. De las drogas estas que están permitidas, ¿no? Entre comillas. Y hoy les vengo a hablar de los psicodélicos, que son esas sustancias que capaces de promover estados alterados de la conciencia. Los psicodélicos, donde los escuchamos muy famoso, digamos, el tema de los hongos alucinógenos, por Sí. ejemplo. Ahí los hongos, muchos hongos tienen sustancias psicoactivas que se llaman psicodélicos. Hay sustancias como por ejemplo la ayahuasca, capaz que la escucharon nombrar, ¿no? Sí. Ayahuasca, la psilocibina, el MDMA, bueno, hay varias sustancias que, ¿qué pasó? Estas sustancias, justamente los psicodélicos, eran usados en los años 50, ¿sí? Hace muchos años atrás, Mm. en el tratamiento de algunas condiciones psiquiátricas. Y no, un poco no del todo, se prohibió el uso de estas sustancias en la década del 60, fines de los 60, bueno. Con la Se prohibió entrada del absolutamente. hipismo y del uso Exacto, recreativo de estas exacto. drogas, ¿no? Exacto, se prohibió absolutamente, incluso las personas, los investigadores y los científicos dejaron de investigar sobre estos temas directamente. Mm. Hasta que en el año 90, o sea, hace 30 años más o menos, vuelve a surgir un poco esta ola de los psicodélicos, porque se vio que algunas sustancias tienen efectivamente tienen un efecto en algunas enfermedades. O sea, se podrían usar, y por eso, digamos, remarco el podrían porque todavía está en estudio, como agentes terapéuticos en algunas condiciones muy específicas, como por ejemplo la depresión que es resistente a otros tratamientos, Claro. o en el estrés postraumático. ¿Sí? El estrés postraumático es esa situación en donde una persona vive no sé, sufre un accidente, por ejemplo, ¿no? Claro. O abuso, es abusada, bueno, y ese estrés postraumático son algunos síntomas que persisten después del evento traumático y que son resilientes, no se pueden, perdón, son resistentes a algunas terapias. Entonces, por ejemplo, en esas dos enfermedades se vio que algunos psicodélicos podrían colaborar con el cuadro, ¿sí? Siempre en un entorno de tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? No Claro. aislado, sino en un entorno de tratamiento. Claro, no como uso recreativo, sino controlado en consultorio Exacto. con un profesional de la salud mental. Con un profesional, exactamente. Entonces, hay como una nueva ola, un poco de estudios sobre los psicodélicos, y hay un grupo en Uruguay, en la Mm. Universidad de la República en Uruguay, que estudia ¿no? también como los rituales asociados a los componentes, al consumo de estas sustancias, ¿no? Y qué interesante me pareció cuando yo leía la historia de este grupo de investigación, ¿no? Que es abordado, es un equipo interdisciplinario, donde hay Mm. antropólogos, psicólogos, químicos, bueno, muchos profesionales que estudian como de manera integral esto, ¿no? Bueno, el por qué se da este consumo, en qué grupos, en qué situación, no desde un lado estigmatizante, sino del estudio, del abordaje de ese consumo, ¿no? Mm. Y a la vez están investigando cómo estas sustancias podrían ser benéficas para algunas condiciones de salud mental muy en particular. Y
porque se sabe que esto es muy loco de estas sustancias, que los efectos que producen en las personas no es solamente que dependen de ese fármaco, ¿no? De ese psicodélico, sino que dependen de la cultura, de cómo se está llevando a cabo ese consumo. Eso Claro. no pasa, por ejemplo, con un ibuprofeno, ¿no? Un ibuprofeno uno se lo toma y no importa dónde esté, se va a tratar. Si te duele la cabeza, listo, ya está, la cabeza se te va a pasar en la Claro. mayoría de los casos y ahí está. Pero en este caso, con estas sustancias, por eso es tan importante que se estudien de manera integral, la experiencia que uno tiene depende del contexto, de la cultura, del ambiente, de las personas con la que se esté consumiendo. Entonces, bueno, este grupo en Uruguay está estudiando esto, ¿no? El abordaje integral de este consumo de los psicodélicos. ¿Por qué? Porque cuanta más información tengamos, ¿sí? Va a ser Sí. más beneficioso para entender cómo actúan en estas enfermedades, ¿no? Mentales muy específicas. Por supuesto, y también Eh, tomo esto lo que venimos hablando así a lo largo de las semanas, entonces, bueno, empezar a encontrar también como en la respuesta de la naturaleza, ¿no? Tipo, todas estas plantas, los hongos que crecen naturalmente, digo, que empiezan a formar parte de la vida cotidiana nuevo y de los estudios de la ciencia otra vez para poder dar exacto. respuesta a estas dolencias. Yo empecé a investigar un poco el tema cuando vi la serie, que seguramente la viste, Cómo cambiar tu mente, de Michelle Pollan, que está en Netflix. No, no Que la vi todavía. ¿No la viste? Bien, la Bueno, voy es a ver. muy No, la voy a ver. interesante porque son 4 capítulos y toma estas diferentes sustancias sobre la que, como bien contabas vos al comienzo de la columna, se hacían investigaciones a raíz, en la época de los 50, investigaciones súper avanzadas en Estados Unidos, que luego las tuvieron que cortar y toma, bueno, la psilocibina. Me hiciste acordar un poco a la serie cuando hablabas de esto, de los rituales, de cómo es el consumo, de si el consumo tiene o sea, un efecto también en el ritual, Exacto. en el tipo de forma de hacerlo, porque hablaban sobre el peyote que consumen algunas tribus mexicanas y del sur de Estados Unidos, y justamente la sanación se daba a raíz de el vínculo, ¿no? El vínculo entre la gente que participaba de ese ritual, más allá de específicamente el peyote que consumían. Y es muy interesante eso, ¿no? Porque tiene también que ver con el hacer redes. Exacto. Que no es lo mismo que tomarte un ibuprofeno o tomar, no sé, cualquier otra medicación. Exacto. Eh, Exactamente. Sí, sí, por eso es tan importante que se discutan sobre estos temas. Por eso, viste, que a mí me gusta traer como temas un poco controversiales, porque está bien que todos en comunidad empezamos a entender por qué se investigan estos temas y por qué es tan importante investigarlos, ¿no? No es claro. que no es que estamos diciendo con esta columna que vayan y consuman, ¿no? No, no, por supuesto que no. Psilocibina, sino que está bueno poner en discusión estos temas que se están investigando, porque si se ven que algunos efectos, si se ve que algunos de estos componentes son beneficiosos en un entorno controlado, acompañado de profesionales, bueno, es un avance, sigue siendo un avance en la medicina, ¿no? Y Por supuesto entonces, que sí. eh, obviamente que, como vos mencionás, Clay, justo hablaste de las tribus, ¿no? Y es verdad, muchos de estos hongos eran consumidos por las culturas precolombinas hace muchos años, ¿no? Claro. De hecho, hoy por hoy, muchas tribus lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, está bueno poder abordar este estudio de manera integral y para saber qué pasa, ¿no? O sea, qué beneficios podría ser que traigan estos componentes. En Australia, te traigo un dato también que es bastante controversial porque pasó hace muy poquito, en febrero de este año, se autorizó que los psiquiatras empezaron a prescribir dos de estos componentes psicoactivos, la psilocibina y el MDMA, para el tratamiento de antidepresión, o sea, como un tratamiento Claro. antidepresivo para las personas que son reticentes, o sea, que no toleran otro tipo de tratamiento o que son resistentes a otro tipo de tratamiento, y para lo que te decía hoy del desorden postraumático, ¿no? El estrés postraumático. Claro. Pero hubo una controversia tremenda en Australia porque muchos científicos de la salud mental no fueron consultados por esto, ¿no? O sea, como que hicieron una carta
diciendo, bueno, a ver, no hay todavía la suficiente evidencia clínica como para que un psiquiatra eh, pueda recetar este tipo de componentes, porque como todavía se está estudiando que depende mucho del entorno y de cómo sea esa experiencia, ¿no? Esos famosos viajes, Claro, después del consumo de estas drogas, entonces, de estos componentes, entonces es importante hacer muchos estudios, porque no, por ahí en algunas personas genera un efecto adverso muy agudo, claro. ¿sí? Este tipo de experiencias. Entonces, hubo una controversia, ahora parece que quedó ahí, o sea, que se autorizan, pero desconozco cuántos psiquiatras ya lo estarán prescribiendo. Pero bueno, todavía para que veamos entre todos que es controversial el tema, ¿no? No hay suficiente quizá evidencia clínica todavía como para hacer un protocolo de, bueno, a vos te toca tal dosis, tanta cantidad por tantos días. Claro. Bueno, todavía Sí, está ahora en hay algo que estudio. también se habla mucho de las microdosis, de tratamientos como prolongados, pero claro, están todos en estudio y todos son pruebas Exacto. y bueno, nada, es el camino de la ciencia y también el camino del uso. Siempre pienso que a veces no nos preguntamos cuánto han estudiado, por ejemplo, el ibuprofeno o cualquier otra medicina que los laboratorios avalan y bueno, y uno las toma igual. Entonces, nada, es esto, es como ir probando, ir viendo dentro del marco del consultorio, de los profesionales, qué cosa se ajusta más. Me parece que también está bueno esto como de ir pensando en qué se ajusta más al paciente Sí, y eso me parece absolutamente. como ir pensando más la ciencia y la medicina también a cada persona y no a la Sí, prescripción genérica. exacto. Ahora se habla mucho y se está, por suerte hay varios profesionales de la salud que esto también creo que lo hemos hablado en otras columnas, esto de la medicina integral, ¿no? Del humano como un todo, de la persona que padece alguna enfermedad o no y quiere mejorar porque, no sé, su salud mental también, o no sé, o a nivel de rendimiento deportivo, lo que sea, verlo como un todo y entonces ir ajustando algunos factores de su vida en relación a lo que es esa persona, ¿sí? O Claro. sea, hacer una medicina totalmente integral. No es que voy al traumatólogo, voy al oculista, voy a esto, ¿no? Que como 800 especialidades, sino, bueno, quizá se está empezando a ver, ¿no? Esto se está estudiando la medicina un poquito más integral Sí, y también el abordaje de enfermedades, ¿no? De manera integral, decir, bueno, vos tenés una enfermedad autoinmune, entonces, bueno, vamos a chequear o ajustar esta dieta, ¿no? Con estas cosas, vamos a medirte tales, no sé, tales sustancias en la sangre, vamos a sí. ajustarte esto por acá. Y eso Que está bueno también, eso ¿no? está bueno porque la contracara de eso es que plomo cuando tenés que ir a por ahí, no sé, en las enfermedades autoinmunes, la dolencia que te va generando en el cuerpo es en diferentes partes del cuerpo, pero por ejemplo, si sos hipotiroide y eso te genera Sí, problemas en las articulaciones o problemas digestivos, que ya se está descubriendo de, de que suceden esas cosas, ¿no? Que cuando falla algo se desajusta todo lo demás, pero tenés que ir al traumatólogo por un lado, al gastroenterólogo por el exacto. otro, al médico clínico por el otro lado, al endocrinólogo por otro lado. Entonces, es como si uno fuera de a cachitos. Siempre la sensación de los pacientes, de todos los que somos pacientes, es como, bueno, voy porque me duele el hombro derecho, pero si me duele la pierna izquierda tengo que ir a otro, a otro médico. Exacto. Digo, como, Ujú. como la medicina se especificó tanto que parece que nuestro cuerpo pudiera ser como diseccionado en partecitas para ser estudiado. Totalmente, absolutamente. Así que bueno, eso también está bueno. Y por otro lado, quería cerrar un poco la columna respecto a los hongos en general, no los alucinógenos, sino se está revalorizando también, ¿no? Esto que mencionabas al principio de la columna de la reconexión con la naturaleza Mm, y los hongos se están viendo muy benéficos en un montón de aspectos. Los hongos, digamos, comestibles, ¿no? Porque después están los sí, tóxicos. Bueno, hay que diferenciar unos de otros. Pero bueno, acá, por ejemplo, en Bariloche, en mayo, en general es la Semana del Hongo, en lo que hay actividades comunitarias, por ejemplo, en donde enseñan a reconocer estos hongos, ¿no? Los comestibles, cómo cocinarlos, no sé qué tan benéficos son, porque son lo que se llaman probióticos, son organismos vivos que nos hacen bien, ¿sí? claro. Algunos tipos de hongos, así como, por ejemplo, el yogur, que tiene bacterias y también son buenas para el intestino, para la microbiota. En el caso de los hongos se está viendo lo mismo. Entonces, está bueno esto, ¿no? También de revalorizar lo que nos da el ambiente en beneficio no nuestro y sin alterar, ¿no? Siempre en contacto
y en respeto con la naturaleza. ¿Adaptógenos pueden ser que también se llaman los hongos? Sí, hay unos tipos de hongos que son adaptógenos, no todos, pero algunos sí, y esos tienen muchos beneficios a nivel metabólico. Eso también, sí. Todo un mundo, el mundo fungi. El mundo de los hongos es todo un universo. Sí, y por suerte se está estudiando bastante sobre eso, así que bueno, yo creo que en breve vamos a tener más novedades. Buenísimo, bueno, y las esperamos acá siempre el lunes otra vez. Aye, te agradecemos muchísimo toda esta data, que la verdad es súper interesante. Que acá... Manu, que le mandaba un saludo, acá, Aye, ¿cómo Manu estás? te manda un saludo también. Hola Manu. ¿Todo bien? Bueno, saludos a vos también, todo bien. Bueno, saludos, buena semana. Gracias, igualmente. Nosotros nos vamos a ir escuchando Risa de Babasónicos. Te despedimos hasta la semana que viene.